como les dijo Paula, en esta parte vamos a ver una aplicación práctica de lo que es un hormigón de alta resistencia. Vamos a analizar distintos casos que ahora vamos a comentar. Y para eso nos vamos a basar en principio en tres reglamentos. El CISOL 201 del 2005, que es nuestro reglamento actual, de vigencia. El ACI 31814, es el último ACI que salió. Y el ACI ITG, que son Innovation Task Group, o grupos de tareas de innovación similar. Es un reporte del 2007 dirigido a cálculo y detalles de hormigón de alta resistencia en zonas sísmicas, pero que lo podemos aplicar en zonas no sísmicas. Dije al principio que vamos a basar en estos tres, pero en realidad el sensor 201 nos limita la resistencia del hormigón a 60 megapascales, lo hace en una tablita al principio. Así que, como estamos intentando ver hormigones de alta resistencia, y como les dijo Paula, intentamos denominar a estos, a los hormigones con una resistencia mayor a 70 megapascales, el CISOC no nos permite ese uso, así que en principio lo vamos a descartar, pero como está basada en ACI, las cuentas son más o menos las mismas. El ACI 318 no nos limita la resistencia, pero si nosotros usamos nada más el ACI y descartamos todas las recomendaciones que vienen atrás, vamos a ver que podemos llegar a una sobreestimación del momento nominal aceptado por cada sección y subdimensionado. Depende de qué solicitaciones estemos considerando, sobre todo en compresión, como vieron. Para corregir estas sobreestimaciones o subestimaciones, depende de qué lo esté mirando, vamos a agarrar las recomendaciones del ITG, que como les decía son para zona sísmica, pero las vamos a aplicar a zona no sísmica. Y zona sísmica también son. Bueno, como les decía, comparamos estos últimos dos. No sé cuántos están familiarizados con el nuevo ACI, cuántos con el reglamento viejo. En principio, si ustedes tienen una sección con momento y con AXIR, ya sea presión o compresión, vamos a analizarlo con un bloque rectangular, que es lo último, una de las últimas filminas que vieron. Ese bloque rectangular va a tener el F'(C), la resistencia del hormigón. El alfa-1 lo que va a hacer es uniformizarnos. Si se acuerdan, en las últimas filminas tenían un parábola rectángulo o un triángulo. Esa uniformización va a estar dada por este alfa-1. Bueno, y lo que ven acá no es mucho más. C es la profundidad del eje neutro. Esto sí ya es un poco más similar al reglamento anterior, así que no creo entrar mucho en detalle en eso. Lo que sí es importante es que este alfa-1 para el ACI 31814 es constante y es 0,85 para todos los hormigones. Y en las recomendaciones, esto ya empieza a variar a partir de los 55 megapascales, con una variación lineal, la vamos a ver acá, descendente hasta llegar a 124 megapascales y después se hace constante. Esta variación lineal, reduciendo, lo que nos está permitiendo es el bloque que teníamos de parábola rectángulo que transformábamos con el alfa-1 0,85 constante. Cuando vamos creciendo en la resistencia del hormigón, en realidad esa ley se hace más triangular. Si nosotros queremos seguir usando el mismo bloque rectangular y queremos seguir aplicando los mismos métodos como para no tener que diferenciar en camino según la resistencia del hormigón, vamos a reducir este coeficiente para el triángulo, transformarlo a rectángulo y seguir con el mismo camino de trabajo. Esa sería la idea de achicar este alfa. Como les decía, vamos a ver distintos ejemplos. Acá están listados los 4 ejemplos que vamos a ver. Vamos a ver un diseño de una viga a flexión, un diseño de una viga a corte, una verificación de una columna y un diseño de una columna. Acá estoy hablando de vigas y columnas, y no de secciones a flexión o compresión, porque así lo está tratando el último ACI. Y hace la diferenciación de viga y columna dependiendo de la relación del esfuerzo axil, ya sea compresión o flexión, pero con módulo, con referencia al axil total que puede tomar la compresión de la columna si consideramos que toda trabaja con su resistencia máxima, aplicada con el impuesto. Vamos a empezar con la viga. Vamos a analizar una viga de 6 metros de luz, 15×60, es una sección normal para estas luces, vía articulada. La carga la vamos a considerar constante y lineal, la vamos a incrementar desde 20 kN por metro hasta 40, incrementándola a 2. Para los que no estén acostumbrados a kilonewton, esto es de 2 toneladas por metro a 4 toneladas por metro. El momento, las formuritas que todos saben, la carga por la longitud al cuadrado sobre 8 y el corte, la carga por la longitud sobre 2. Se podrían aplicar algunas reducciones en el corte en los extremos, no las vamos a aplicar para hacerlo más sencillo. Acá tenemos las dos variaciones de
solicitaciones, el momento y el corte, que son las dos lineales, porque varía linealmente con la carga, no más que eso. Y como decía, no sé qué tanto están familiarizados con este nuevo reglamento. Acá lo que tienen es una suerte de resumen de cómo dimensionar la flexión con el ACI. Se lo comento resumidamente. Si estamos en una viga, es decir, que tenemos que el esfuerzo ACI es menor al 10% de F'C por la sección, se comienza asumiendo una falla controlada por tracción, se establece un plano límite de compresión en 3 por 1000 para la fibra más comprimida del hormigón y una deformación en el acero, en la primera capa de acero que pongamos, mayor al 5 por 1000. Esto nos da un coeficiente de reducción de 0,9. Se estima un brazo elástico como un 80% de D, D es la altura útil. Sí. Con esto, si nosotros tenemos nuestro momento último solicitante y lo dividimos por el phi, que es este coeficiente, y el brazo de palanca, nos da la fuerza de compresión que tendría que resistir el hormigón. La fuerza de compresión del hormigón, como es un rectángulo, el stress block que estamos usando va a ser el alfa 1 por el F'(C), que es la base del rectángulo, por el beta 1 por el C que está acá, que es la altura del rectángulo, y el W nos da la profundidad. Si despejan y queda esta cuantita de acá. Una vez que ustedes tienen este C estimado, que es la profundidad del eje neutro, se fijan si están en falla controlada por tracción, es decir, si cumplen estas dos hipótesis, que haciendo un juego de semejanza de triángulos, o analogía de triángulos, como quieran verlo, si verifica esto, están en falla controlada por tracción, si no verifica, no están en falla controlada por tracción. Si verifica, con el nuevo C que calcularon, vuelven a calcular ahora una altura del stress block. Con eso ahora ajustan su brazo de palanca y vuelven a hacer el procedimiento tantas veces como quieran. En general con 2 o 3 iteraciones ya estamos bien. Una vez que tienen definido su cabeza con su fuerza de compresión en el hormigón, despejan por equilibrio de fuerzas la tensión o la fuerza de tracción que necesitan en la armadura. Y como tienen una deformación en el acero mayor al 5 por 1000, están en fluencia, dividen fuerza, dividen tensión, le dan la armadura requerida, se fijan que sea mayor a la armadura mínima que el reglamento y terminan. Si volvemos para atrás, estamos por acá. Si no les cumple esto, vamos a tener que pasar a verificar si nos cumple la sección con la armadura comprimida. Esta primera parte de la filimina es exactamente análoga. Si vamos a la segunda parte, esto no nos cumplió. Lo que hacemos ahora es bajar la deformación en el acero. El reglamento nos permite para vigas llevarlo a 4 por 1000 como mínimo. Como estamos fijando un plano, podemos calcular el phi, que es el coeficiente de reducción, varía linealmente hasta cierto punto. En este caso es 0,81. Como el plano está fijo, el C está fijo, el A está fijo, porque esto es un factor que depende solo de la calidad del hormigón, y tanto el ITG como el ACI lo consideran el mismo, no hacen variaciones. El JD va a estar fijo, porque hasta ahora tenemos todos valores fijos, esta es la altura útil, esta es la altura del stress block. Calculan una cabeza en una fuerza de compresión que nosotros llamamos asterisco, que es la que podrían tomar entre el hormigón y la armadura traccionada. Pero van a tener una segunda fuerza, un segundo par, que va a estar dado por la armadura de compresión con otros centímetros cuadrados más de la armadura traccionada, cuyo brazo de palanca va a ser la altura útil menos la distancia que hay de la fibra comprimida de hormigón al baricentro de la armadura comprimida. El momento último dividido el phi menos el momento tomado por esta cabeza comprimida de hormigón, dividido el nuevo brazo elástico que tenían antes, y les da la fuerza comprimida que tienen que tomar con acero. Si pasa, una vez que tienen eso, todo esto es la deformación del hormigón, la altura del eje neutro, la distancia al baricentro de la cabeza comprimida, pueden calcular la deformación en esa armadura comprimida, calculan la tensión a la cual está trabajando, y la fuerza de la armadura requerida va a ser la fuerza que calcularon acá abajo, dividido la tensión a la que está trabajando, y este reglamento les dice que como ustedes están sacando hormigón, tienen que descontar la tensión del stress block que están sacando. Entonces por eso acá está restando. Una vez que ustedes tienen esta armadura requerida, algo que les dije es que el nuevo reglamento a ustedes les obliga, una vez que dimensionan la sección, verificarlo. O sea, el dimensionamiento termina con el proceso de verificación. Entonces, como acá van a tener que verificar, si ustedes verifican y adoptaron una armadura muy justo, esta verificación no les va a dar por un juego de planos y de coeficientes. Si ustedes adoptan aproximadamente un 30% más de la armadura que acá calcularon, les da en la mayoría de los casos. Si 30% les parece muy exagerado, la bibliografía norteamericana
americana como el MacGregor les dice que adopten la mitad de la armadura traccionada, que es mucho más que el 30%, así que esto es conservador. Igual pregunto, ¿vale ese 30% para el hormigón de alta resistencia también? En principio sí. Van a ver que en flexión no tenemos... Igual es un valor nuestro, pero... Sí, pero en flexión no tenemos nada para ver. Del equilibrio de fuerza, de nuevo, despejante. Quizás lo que se tendría que plantear es en una viga. Si estamos usando hormigón de alta resistencia, es lógico poner armadura comprimida, es como viga placa con armadura comprimida, o sea, es como un caso extraño. Muy exigido. Que siempre puede pasar, pero bueno, no tiene mucho gusto. Bueno, esta parte es igual, la armadura requerida es la fuerza de presión y la influencia de la armadura, mayor a la mínima, y con esto ustedes terminan el funcionamiento de vigas de sección rectangular, no viga placa, pero no estamos analizando la viga. Acá están los resultados para distintos momentos, dos hormigones distintos, H60 y H100, considerando el ITG, o sea, las recomendaciones del ITG, o directamente lo que nos dice el ACI 3814. Como ven, estas dos, la verde está mezclada con la negra y la roja con la azul, son la verde y la negra H60, la roja y la azul H100, acá lo tienen maximizado, las diferencias son nulas y al adoptar armadura esto se pierde, no tiene ningún sentido, no es necesario ni imperioso, ni vamos a estar mal si no tomamos en cuenta las recomendaciones y directamente dimensionamos con el ACI. Sin embargo, para seguir un mismo procedimiento, los gráficos que les voy a mostrar ahora están hechos con las recomendaciones del ITG, pero repito, no cambian. Acá lo que van a ver es aumentando la calidad del hormigón, aumentando la solicitación, cómo varían los centímetros cuadrados necesarios de armadura traccionada, de armadura comprimida, y esto es la suma de los dos, la armadura total. Como ven, a medida que aumentamos el momento, es lógico que aumente la armadura, eso casi todo el mundo lo espera. Tenemos una sección comprometida en los hormigones de menor calidad, porque tenemos fija la sección y para cada línea de estas vamos a tener fija la solicitación. Hay un momento en el que nos pide armadura comprimida, que es lo que se ve acá. Lo que capaz suena un poco más raro es que al aumentar la calidad del hormigón prácticamente no nos varía la cantidad de centímetros cuadrados necesarios. Esto se puede ver si hacen el dimensionamiento, la cabeza comprimida que les queda es muy chiquita, entonces si ustedes tienen una armadura de influencia en la cabeza chiquita, el brazo elástico es casi la altura de la viga o la altura útil de la viga. Si ustedes aumentan la calidad van a achicar eso en 1 centímetro la cabeza comprimida, el brazo elástico va a aumentar en 1 centímetro, eso casi no afecta a los centímetros cuadrados de hormigón de acero que van a necesitar después. Eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Lo que les decía del eje neutro. Esto es el eje neutro medido como está indicado acá, es decir, desde la fibra más comprimida hasta la fibra de deformación nula. Nosotros, a medida que aumentamos el hormigón, capaz que el eje neutro, cada una de estas curvas es un momento distinto y acá aumentamos el hormigón. El eje neutro varía de 3 centímetros a 3,1 a 3, no nos va a variar drásticamente, por eso es que parece constante en el otro gráfico. Lo que sí es importante acá ver es que si bien no tenemos una gran ventaja en aumentar la calidad del hormigón, lo que sí tenemos es un problema de que va subiendo un poco más el eje neutro, y al subir un poco más el eje neutro en flexión significa que tenemos más zona traccionada de hormigón, con lo cual tenemos más fisuras, y es más una desventaja que una ventaja tener esas fisuras. Y eso se ve, son fisuras que enseguida suben, o sea, vigas de alta resistencia desde el esquema de fisuración, es que enseguida se forma la fisura y llega bien arriba en la viga, casi en la primera etapa. Bueno, como ven en flexión no tenemos ninguna gran diferencia con el ACI 318, tenemos una diferencia en una recomendación por el ITG, pero esa recomendación no nos está afectando en el cálculo, así que en principio, si nosotros queremos calcular una viga de alta resistencia, podemos hacerlo con el ACI sin tener en cuenta ningún factor extra. Con lo cual, para vigas, ni mejoras en la mejora del hormigón, ni problemas en el dimensionamiento, suponiendo que conozcamos bien el ACI normal.
Si pasamos a corte, esta filipina es análoga a la que vieron hace un rato, eso lo van a recordar que estamos analizando esta viga de acá. Sí, sí, la verdad. Yo no quise que hubiese empezado de nuevo. Está copiada. De nuevo, como no sé qué tan familiarizados están, esto es un dimensionamiento a corte según el nuevo ACI. El nuevo ACI, a diferencia del CIRSOC 82, el nuevo CIRSOC está basado en el ACI, el CIRSOC 82 está basado en normas DIN, así que cambió bastante. El nuevo reglamento argentino, que está basado en el ACI, nos permite tomar cortes sin armadura de alma. No es que lo recomendemos, pero está permitido. Nos da una forma de calcular el corte que toma el hormigón sin esa armadura, dependiente de la sección y de la tensión de la resistencia del hormigón. Si esa resistencia, si la mitad de esa resistencia afectada por un coeficiente de minoración es mayor al BU, y si nosotros estamos en un hormigón de menor de 65 megapascales, el reglamento nos deja no poner armadura de alma. Nosotros igual recomendamos poner una armadura mínima, que está en la fórmula del reglamento. Si esto no ocurre, es decir, si nosotros estamos calculando con un hormigón de 80, de 100, que es el objetivo de esta clase, el reglamento nos pide poner una armadura mínima sin importarle que esto verifique. Salvo que este BC lo calculemos como si tuviéramos un hormigón de 65, es decir, tenemos una viga grande con 100 megapascales por algún motivo y no tiene carga, no nos pide la armadura mínima porque cuando nosotros calculemos esto, suponiendo un hormigón más chico, de menor resistencia, un hormigón de 65, y esto siga verificando, ahí nos deja no poner armadura. No sé si se entiende. Vamos a ver. El reglamento nos deja no poner armadura si la raíz de F'C es menor a 8,3 megapascales. O sea, nos está limitando la resistencia del hormigón a 65 megapascales aproximadamente. Y ocurre que la resistencia al corte aportada por el hormigón dividido 2 por el factor es mayor a nuestra solicitación última. Eso nos deja no poner armadura. Ahora, si esto no ocurre, es decir, si nosotros estamos con un hormigón de mayor resistencia, 100 megapascales, 120, 80, mayor a 65, nos pide que sí o sí pongamos armadura mínima. Ahora, hay casos en los cuales nosotros tenemos 100 megapascales por motivos constructivos, por motivos X, pero la solicitación es muy baja. Tan baja que si nosotros tuviésemos un hormigón más chico, si nosotros calculásemos este BC como si fuera un hormigón de menor resistencia, un hormigón de 65 megapascales, es decir, acá en la raíz de PBC poner 8,3, y esto se sigue cumpliendo, solicitaciones muy bajas, ahí sí nos deja no poner armadura. O sea, nos deja considerar el hormigón como de peor calidad y no poner armaduras y verificar las resistencias. Pero de todas maneras están recomendando poner armadura mínima. De todas maneras, nosotros recomendamos poner armadura mínima por cuestiones constructivas, así que toda esta parte de acá. Y por usos y costumbres de Argentina. Sí. Es muy raro ver una viga sin estribo. No te la hace nadie. Pero de hecho, en Estados Unidos lo hacen. O sea, en ciertas zonas no ponen estribo. Pero después tenés viga de borde, sí o sí hay que poner estribo. Bueno, en definitiva, no pasa nada poner un estribo mínimo. Es una sana costumbre. Nuestra recomendación sigue siendo poner siempre armadura mínima, pero sepan que el reglamento les deja no poner armadura mínima. Bueno, suponiendo que nosotros no cumplamos esto, ahí sí nos pide ya comenzar un cálculo. De todos modos, si el hormigón sigue resistiendo el corte, es decir, si el factor de minoración por la resistencia del hormigón es mayor a nuestra solicitación última, nos pide armadura mínima, no nos pide ningún cálculo, porque se supone que el hormigón está resistiendo la solicitación. Si esto no ocurre, ya necesitamos poner extra, necesitamos poner una armadura de alma. Esa armadura de alma va a tener que tomar un corte, que va a ser el corte último dividido el factor de minoración, menos el hormigón, la solicitación que nos está tomando el hormigón en sí. Una vez que nosotros tenemos este valor de solicitaciones, el reglamento nos divide en dos zonas, en tres en realidad. Pero bueno, a ver, la primera zona la está limitando en 1/3 raíz de F'C por B por D, que lo llamo BS1, es el doble que esto, exacto. Esta limitación va acompañada de una limitación en la separación, que es la altura útil sobre 2 o 600 milímetros, lo cual nosotros también recomendamos limitarla a 30.
El Sirsor, este 600 son 400, pero no importa, nosotros estamos 30. De todos modos, fíjense que es el menor de estos dos, o sea que para llegar a 600 milímetros tiene que tener una viga de 1,40 m de altura y sin carga, o poco. Eso así. Eso. Parte de eso. Claro. Una vez que ustedes tienen este valor de BS, pueden despejar los centímetros cuadrados por metro necesarios, dividiendo por la tensión y por la altura útil, y siempre mayor a un mínimo. Si ustedes no cumplen esto, tienen un segundo límite, que es exactamente el doble que este, que acá no debería decir BS1. La forma de dimensionamiento es la misma, la única restricción que tenemos es que la separación es la mitad que en la zona 2. Está ahí limitado a D/4 y a 300 milímetros. Y si no cumplimos esto, el reglamento no nos deja seguir, nos pide redimensionar la sección, esto con un doble motivo, un motivo principal de limitar en forma indirecta la fisuración y por otro lado no sobrecargar las bielas de compresión. Pero el motivo principal en realidad es la fisuración. Bien, teniendo en cuenta este diagrama de flujo de cómo dimensionar, ¿qué pasa con hormigones de alta resistencia? A medida que nosotros aumentamos la resistencia del hormigón, estos tres valores se ven aumentados porque vienen directamente de la raíz. Podemos ver, todos aumentan, algunos aumentan más, otros menos, pero por el simple hecho de que 2/3, 1/3 y 1/6 son las distintas pendientes que tiene la resistencia del hormigón, el límite BS1 y el límite BS máximo. Acá van a ver que aclaré que está hecho para 90 kN por metro porque asociado al momento viene asociado una altura útil que es lo que tendría que calcular acá. Es anecdótico esto, no cambia demasiado la idea. Lo que podemos ver es que vamos a tener mayores solicitaciones admisibles, digamos, sin poner armadura, o mayores solicitaciones que nuestra sección nos permite poner. Si nosotros tenemos una viga chica muy cargada y por arquitectura no la podemos agrandar y estamos por acá, estamos bien. Si estamos por acá, o sea, un hormigón de peor calidad, el reglamento no nos dejaría seguir adelante. Lo mejor agrandar la viga, pero bueno, si no se puede. Esto refleja lo que dije antes. Un comentario. O sea, acá lo que se ve de alguna forma que en corte la cosa sí varía cuando se cambia la resistencia. O sea, hay una diferencia al ir aumentando la resistencia del hormigón. No es lo mismo de lo que pasaba en flexión, que casi no hay variación. Acá sí hay variación. De hecho, eso lo ven en esta filmina, en esta transparencia. Aumentando hacia abajo tiene creciente la calidad del hormigón y acá ven como para hasta 85, digamos, kilonewton de solicitación, acá no necesitaría poner armadura estrictamente, o sea, mi BS sería 0, tendría que poner solo una armadura mínima. Sin embargo, para 20 megapascales, desde 60 kN ya debería o tener que poner armadura. Entonces acá se ve la ventaja de aumentar la calidad del hormigón, aumenta o disminuye la necesidad de poner armadura. Acá es simplemente la fórmula recordándoles cómo estaría calculado esto. Esto se ve, es la zona donde no sería necesario poner armadura, porque nuestro BS0 no sería necesario poner armadura o sería necesario poner armadura mínima. Mientras que a medida que aumentamos la solicitación o disminuimos la resistencia del hormigón, tenemos que poner cada vez, o tenemos un BS mayor, lo cual es lineal con la cantidad de centímetros cuadrados por metro que vamos a necesitar. El BS a centímetros cuadrados por metro es un factor de escala. Bien, nosotros hasta ahora vimos vigas a flexión y a corte. Vimos que en flexión no tenemos unas grandes ventajas y que en corte tenemos ventajas porque aumenta la resistencia. Pero como vieron en la primera parte de la clase, lo más interesante va a venir cuando hablamos de compresión. O de compresión dominante al menos. Vamos a analizar una columna de 25 por 50 con un H80, es decir, que la frecuencia va a ser de 80 megapascales. Y vamos a tener en cuenta tres cuantías, la mínima, que es el 0,1%, una intermedia, que es el 0,4%, y una máxima, que es el 0,8% de la sección de hormigón. Estas cuantías están medidas a la sección total de acero, dividido B.
vamos a generar diagramas de interacción para estas tres cuantías y esta sección. Para los que no recuerdan, diagrama de interacción es esto. En realidad también lo podríamos continuar hacia abajo. Acá les muestra la carga axil resistente, la solicitación axil que resiste el elemento y el momento resistente y los pares de puntos ordenados que les van dando distintos planos de falla o distintos estados últimos. Vamos a tener un punto de compresión pura, podemos analizar un punto en el cual tenemos deformación nula en la fibra inferior, una falla balanceada donde tenemos el límite de 3 por 1000 que hablamos al principio de compresión de deformación en la fibra comprimida de hormigón y deformación de fluencia en la fibra de acero, mismo límite de la compresión de hormigón y 5 por 1000, y si continuamos hacia abajo podemos tener uno de tracción pura. En general, con trazar estos 5 puntos pueden trazar un diagrama de interacción, si no pueden ir variando a 0,1 por 1000, son estos 4 y el de abajo que no está en el gráfico. Con estos 4 más 1 en general alcanza, si no pueden ir variando el plano y van con los distintos puntos. Acá tienen un esquema de cómo analizar esto. Para el caso de compresión centrada, es prácticamente una ley de adición donde este G1 tiene la misma variación que el alfa 1 que vimos con anterioridad. Para este caso, estas son las fuerzas que están en juego, la fuerza de compresión de una armadura, la de otra y la de acero, perdón, y la de hormigón. Mientras que para estos casos ya nuestro diagrama de formaciones cambia de lado, la tracción del hormigón la seguimos despreciando, como vieron en la primera parte de la clase, no es significativa, entonces la vamos a seguir despreciando. Estos dos puntos los pueden analizar así, y los puntos de tracción pura es directamente la armadura. Una vez que ustedes tienen ese diagrama, acá lo que les decía del alfa con el G, lo van a para pasar del diagrama externo al diagrama interno hay dos factores. Un primer factor es un coeficiente de minoración de resistencias y otro segundo factor nos está limitando el axil máximo de la columna considerando una excentricidad mínima que va a tener, o una deformación mínima. Si se acuerdan, en la primera parte vieron que estos hormigones son más frágiles, entonces se tiende a ponerles sunchos en lugar de estribos. Estos sunchos nos van a hacer un poco más útil la columna. Vamos a analizar todo con sunchos, lo que viene de acá en adelante. Se podría hacer el mismo análisis con tie columns o con columnas con estribos. Los factores de reducción de resistencia que les mencionaba también varían para los elementos si tienen columnas con estribos o columnas sunchadas. Si bien los dos empiezan en 0,9 con la tracción, para columnas con estribos baja hasta 0,65 y para columnas sunchadas hasta 0,75 porque tiene una mayor carga. Ahora lo vamos a ver en breve. Perdón, y es curioso que eso es solamente por un tema de utilidad, o sea, un coeficiente para activos y otro para sunchos, pero no para la resistencia, o sea, no tiene en cuenta ese coeficiente de la resistencia, es un tema como para seguir estudiando, ¿no? Sí. Bueno, con lo que vinimos viendo, se generan los árboles de interacción para, como les dije antes, para tres cuantías, 0,1, 0,4 y 0,8%. Este en particular está hecho para columnas con estribos. Ahora vamos a ver uno con columnas hinchadas. Si se fijan en la parte de tracción, no tenemos diferencia, lo cual se condice con lo que vimos al principio de esta segunda parte de la clase. Mientras que en la parte de flexocompresión sí tenemos alguna diferencia, como se puede ver. Las líneas punteadas corresponden al dimensionamiento con el ACI 318 y la línea llena al dimensionamiento con las recomendaciones del ACI TG. Entonces, ahora lo vamos a ver en la comparación cómo va a ser. Este es el mismo gráfico, pero para columnas sunchadas. Y lo interesante es ver acá la comparación entre columnas con estribos y columnas sunchadas. Si se fijan, este límite superior es exactamente el mismo, y los límites laterales también, con lo cual para columnas sunchadas vamos a poder tomar un mayor axil o mayores resistencias, mayores solicitaciones que para columnas con estribos, que es lo que hablábamos al principio. Si nosotros tomásemos, por ejemplo, 20, 30 o alguna línea horizontal, es decir,
Algo que no les dije, esto está normalizado, son los sábados de interacción que se enseñaron durante la carrera normalizados. Bueno, si bien están hechos para esta sección, acá tienen valores de phi-PN, o sea, la carga nominal, el factor de producción en kilonewton, y estos ya están normalizados para poder usar para varias secciones, siempre y cuando tengan 80 megapascales, algo que no dice acá que es ADN 420, que es lo que se analizó toda esta segunda parte, y un brazo entre armaduras de un 68% de la altura total. Como les decía, si nosotros ahora trabajamos con columnas hunchadas y tomamos una horizontal, lo que vamos a tener es algo así. De nuevo, lo punteado es el ACI y lo lleno es el ITG, o sea, las regulaciones ITG. Esto me da un axil reducido, que sería el eje vertical del gráfico anterior, de 20 megapascales, de 30, de 20 y de 30. Como ven, hay diferencias, es decir, el momento reducido que puedo tomar, el par ordenado de estado último, es distinto, y es distinto en aproximadamente un 10%. Si bien 10% ahora suena poco, ahora cuando hagamos un dimensionamiento van a ver que ese 10% reflejado en armadura es un montón. Estoy analizando este punto, es decir, la carga axil máxima que puede tomar la columna según el reglamento, para 60, 80 y 100 megapascales, de nuevo punteado es ACI, lleno es ITG. Si se fijan, para 60 megapascales es casi la misma. Esto es porque la única diferencia que tenemos entre usar las recomendaciones y no usar las recomendaciones es el alfa. Y el alfa cambiaba recién a partir de 55 megapascales, es decir que en 60 es casi el mismo. A medida que nosotros vamos subiendo en la resistencia, esta curva naranja y la curva verde, que son las 12 megapascales, están mucho más distantes que estas dos celestes y muchísimo más que estas porque están casi pegadas. Entonces, usar el ITG o no usar el ITG, fíjense que el phi-PN máximo, o sea, la carga nominal máxima, o la carga de diseño máximo, la carga de diseño máxima del axil concentrado que nos deja el ACI, por ejemplo, para 100 megapascales y una cuantía del 2%, que es lo más normal, será 8000 kN, mientras que si usamos las recomendaciones de ITG es bastante más baja, es casi 7000. Un axil de un orden del 10% menos, un poco más. La punteada es el ACI. ACI. Sí, sin las recomendaciones. O sea, el ACI permite más. Si usamos ACI, sobreestimaríamos la capacidad de resistencia de la columna. Estás del lado de la seguridad. Exactamente, estamos no del lado de la seguridad. Por eso acá en compresión sí se ve que las recomendaciones del ITG no es lo mismo aplicarlas que no aplicarlas. O sea, si estuviéramos del lado de la seguridad con el ACI, bueno, sí, es lo mismo aplicarlas o no aplicarlas, es una cuestión de ahorrar o no plata. Acá ya no es de ahorrar o no plata, sino de que no estamos sobreestimando. Bien, si nosotros ahora pasamos a un diseño de columnas, vamos a agarrar la misma columna de 25 por 50 y 80 megapascales. Vamos a agarrar una carga axil de 2000 kN a 3000 kN y la vamos a ir incrementando de a 500. Vamos a suponer una carga viva axil de 1/3 de la muerta, o sea, la proporción la vamos a mantener constante. Y vamos a considerar dos excentricidades para los momentos, una de 5 centímetros en el sector superior de la columna y nula en el inferior, articulada abajo, y otra de 3 centímetros constante a lo largo de toda la columna. Esto de 3 metros y 2 metros 80 es para que los números que voy a mostrarles se condigan con lo que fue calculado y para poder analizar un caso de primer orden y un caso de segundo orden. Bien, hasta ahora no hablamos nada del módulo de elasticidad. Ahora vamos a ver que cuando nosotros estamos dimensionando la columna, sí tenemos que ir a segundo orden. Ahora les voy a mostrar, igual que en las clases anteriores, un diagrama de flujo de dimensionamiento. Nos entra en juego el módulo de elasticidad. Como vieron en la primera parte de la clase, el módulo de elasticidad, los reglamentos lo dan en función de la resistencia del hormigón, o en función de la raíz o de alguna potencia. Algunos reglamentos le agregan un factor dependiente de la resistencia del agregado grueso que le van a poner o de otros distintos intervinientes, pero al fin y al cabo todas son fórmulas que, si se acuerdan el gráfico del paper de Rashid, son
ninguna lo aproxima lo suficientemente bien o exacto, no hay exactitud porque depende de cómo está hecho. Acá les muestro tres fórmulas que hay. ACI 318 en celeste, ACI Comités 363 en rojo, que va por debajo, bastante por debajo. Una propuesta del paper de Lee, de PhD, que lo tienen en la bibliografía de referencia de la primera parte. Y si nos fijamos, los cruces entre los dos ACI están en 25 megapascales y el cruce entre el paper de Lee y la fórmula que nos da el ACI, acá tienen las tres fórmulas, y la fórmula que nos da el ACI se da en 58 megapascales, que es aproximadamente donde nosotros empezamos a cambiar el alfa. Esto lo que está haciendo es comparar tanto el Comité 363 como el paper de Lee con el ACI 318. Si se fijan, para hormigones hasta 58 megapascales, Lee propone un módulo de elasticidad mayor, empieza en el 30% mayor y va decreciendo. En 58 el de Lee pasa a ser menor. Y el mismo análisis con el Comité 363. Ahora bien, nosotros tenemos estos tres, son los considerados acá, podrían encontrar en la bibliografía muchísimos más. Ya que tenemos estos tres, y como el ACI Comité 363 se cruza en un punto muy bajo, y nosotros estamos analizando que el alfa nos cambia en 55 megapascales, 60 megapascales, por ahí está cambiando, vamos a hacer una mezcla en una propuesta ACI que va a tomar el ACI hasta los 58 megapascales y va a tomar a Lee desde 58 en adelante. Esto también tiene que ver, tendría que ir a una de las primeras filiminas que mostraba el paper de Lee, cómo va variando la pendiente teórica, si quieren, en el gráfico de tensión de formación. Bien, esta propuesta de Lee ACI vendría tardada por esta fórmula. Esto también está comparando con el ACI 318, hasta 58 megapascales va a ser igual porque estamos usando la misma fórmula, y de 58 megapascales en adelante, estamos usando la de Lee, va a ser igual a la relación de Lee. Como les decía, vamos a tener un diagrama de flujo de cómo dimensionar columnas. Vamos a hacer algo muy similar a lo que se hacía en el reglamento anterior, determinar unas RTs, determinar unas RTs límite que va a estar dada que van a tener involucrados los dos momentos que tenga la columna, donde M2 va a ser el mayor de los dos momentos que tenga el módulo y va a ser tomado como positivo. M1 si está del mismo lado va a ser positivo, y si está del otro lado es negativo. Esto decía, M2 mayor de M1 es el módulo. Vamos a comparar lambda con lambda límite. Si nuestro lambda es menor al lambda límite, en realidad el reglamento no habla de un factor 1, pero para el diagrama de flujo es más cómodo. Esto sería un factor de mayoración, el delta NS, que como estamos en primer orden no vamos a mayorar nada, así que es 1. Nos pide que consideremos un momento mínimo, que lo que está dando es una excentricidad mínima de la columna de la carga axial. El momento de cálculo va a ser el delta NS, que en este caso es 1, por el máximo entre el momento mínimo que nos pide considerar y el momento 2 real que nosotros tenemos. Con este M2 de cálculo vamos a poder hacer un M reducido y una carga axial reducida. Y podemos entrar al diagrama de interacción creado como se creó el anterior y poder sacar centímetros cuadrados de hormigón. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Si esto no se cumple, el reglamento nos da un camino para analizar el segundo orden. Este camino para analizar el segundo orden va a tener en cuenta la acción de las cargas permanentes. Acá estamos considerando las cargas permanentes un 20% de la carga viva, asumiendo que esto se sostiene en el tiempo, no toda la carga viva va y viene, sino que alguna parte queda. Este 20% es nuestro, pueden poner lo que quieran, el reglamento no dice nada. Acá es donde nos entra en juego el módulo de elasticidad que les mencionaba antes, con una fórmula, la carga crítica de Euler. Esto es un coeficiente de uniformización que tiene en cuenta los dos momentos extremos de la columna. Y con los valores que venimos viendo vamos a calcular un factor de amplificación que tiene que ser mayor a 1, si no, no sería amplificación y no tiene sentido en segundo orden reducir un momento. Lo digo porque a veces esta cuenta da menor a 1 y no tome menor a 1. Y acá volvemos, calculamos un M2 mínimo, lo mayoramos por el factor que nos haya dado de amplificación y volvemos a entrar al gráfico.
Ahora bien, estos números, antes de estos números, para pasar de nuestra luz libre de columna a unas lentes límite, necesitamos transformar nuestra columna a la columna equivalente de Euler. Para eso vamos a tener un factor K. El factor K lo vamos a calcular con esta fórmula de acá, que tiene en cuenta la intervención de las rigideces de los nudos superior e inferior de la columna a través de estos factores psi, y estos factores psi se van a calcular, como les decía, con rigideces de columnas y vigas. Va a ser el módulo de las columnas por variancia de las columnas dividido la longitud de las columnas, y lo mismo abajo con vigas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, como hablábamos en la primera parte, columnas y vigas de distinto hormigón? Es decir, si nosotros tenemos columnas y vigas del mismo hormigón, este E sub CC y este E sub CB se cancelan, entonces no nos estaría importando en ninguna parte si estamos con hormigón de alta resistencia o con hormigones normales. Si eso no pasa, esto puede salir afuera de la sumatoria, esto también, y nos queda este factor de acá, que llamamos, para este caso, el alfa E, y un psi asterisco, que sería el psi sin la consideración de la relación de los módulos de vigas y columnas. Este alfa E, si nosotros consideramos vigas H30, como les decíamos en la primera parte, es normal tener hormigón H30 en la obra, con lo cual, si toda la obra es H30 menos las columnas, no estaría mal este análisis. ¿Qué pasa acá con el ACI 318 y la propuesta del ACI? ¿Cómo varía este factor alfa sub E? En la primera parte, hasta 38 megapascales, como el módulo de elasticidad calculado por el ACI o por la propuesta LI-ACI es lo mismo, es igual, pero cuando nos venimos para acá, esta relación llega a un pico de 1,80, mientras que acá 1,60. Ahora, lo que estaría siendo necesario ver es si eso afecta al valor de K. Si vemos acá, si nosotros consideramos vigas H30 y columnas H100, la relación, el ratio que tenemos en calcular K con ACI o sin ACI, con ACI o con la fórmula de E para el I-ACI, es esto. Si ven, varía entre 0,99 y 1,001. Eso es insignificante para cualquier cálculo, así que lo podemos despreciar completamente. Entonces, la forma en la que estamos calculando el E nosotros en este caso no afecta a este factor K, no nos está afectando para nada. Considerando vigas H30 y H100, si hacen esto con H80 es lo mismo, H20, si prueban varios casos, sigue siendo que este factor varía de 0,99 a 1,01. O sea, es un delta de 1% que no afecta. En los ejes tienen los dos sí, ¿no? El sí inferior y el sí superior. ¿Y los dos hormiones son ¿Cómo? el H30 y el H... o sea, H30 en vigas. H30 en vigas, H100 en columnas. Bien, si agarramos primer orden, es la primera parte del diagrama de flujo que tenían antes, y asumimos un K de 0,80, este K de 0,80 está analizado, este obstáculo se corresponde con el primero de los dos casos que estábamos analizando, es decir, arriba tenemos una excentricidad de 5 centímetros y abajo tenemos una columna articulada. Si nosotros entramos a la baja interacción, recuerden que estábamos usando carga AXIL que variaba de 3.000 kN a 4.000 kN, la muerte más el tercio de la viga, etc. Si entramos, acá tenemos los 4 puntos o 5 puntos que fueron analizados. Si estamos de la curva naranja para abajo, tenemos armadura mínima, así que no es interesante analizar, sino que esta parte es interesante. De nuevo, como viene siendo a lo largo de toda esta presentación, línea llena es con recomendación de UTG, línea punteada es con ACI normal. Si se fijan, salteamos al doble de armadura. La línea, si nosotros estuviéramos en este punto, que es el de mayor carga de los que están analizados, y estuviéramos considerando solo el ACI, estaríamos en la línea punteada naranja, es decir, tendríamos que poner una cuantía del 1%. Si consideramos las recomendaciones del ITG, estaríamos en la línea celeste, que es la segunda y es del 2%. Entonces estamos poniendo el 100% más de armadura. ¿Qué es lo que es claro? Esto en primer orden, todavía no nos metimos con él. ¿Qué pasa ahora si nosotros analizamos un segundo? En realidad si analizamos otro caso. O sea, acá
tenemos el segundo caso, donde tenemos excentricidad constante en 3 centímetros. Y asumimos también un KBC 80, que también se corresponde con el caso B del análisis que mostré antes. Calculamos el beta con esta fórmula, el E, teniendo en cuenta acá las recomendaciones del ITG, el IACI, la propuesta del IACI o el ACI. Calculamos la carga crítica, calculamos el coeficiente de uniformización y calculamos el factor de unificación de momentos. Vamos a ver que a medida que aumentamos PU, el factor varía bastante entre considerar o no el E como ACI o como el I. De hecho, acá se va de 1,80 a 1,95. Es un 10% más de amplificación del momento. Que recuerden que cuando verificamos una columna yo les había dicho algo del 10% del momento cuando estábamos verificando. Y que ahora vamos a ver que eso es bastante importante en cuanto a armadura. Si nosotros acá nos metemos, de nuevo, negro es ACI y rojo es el IACI en cuanto al cálculo del módulo de elasticidad se refiere. Acá estamos todo en línea llena, es decir, estamos viendo solo con las recomendaciones del ITG. Si hacemos un zoom, negro es ACI, vemos que nos estarían pidiendo 3% de armadura. ¿3%? Sí, 3%. Sin embargo, si nos vamos a las recomendaciones del I para el cálculo, ya nos está pidiendo un 4%. ¿Sí? ¿Qué pasa si a esto encima le sumamos que no solo no consideramos o no tenemos en cuenta consideraciones especiales para el cálculo del E, sino que además usamos el ACI 318 como está y no consideramos ninguna recomendación del ITG? Si volvemos acá, fíjense que la línea negra es todo calculado con ACI, el módulo de elasticidad y la armadura, y el abaco. Estaríamos en la segunda línea punteada, que es la celeste, estamos poniendo un 2% de armadura. Mientras que si consideramos el IACI para el cálculo del E y consideramos las recomendaciones del ITG, estamos en la línea verde llena, que es el 4% de armadura. Acá estamos poniendo la mitad de armadura, estamos cometiendo el error de nuevo del 50%, o del 100%, depende para qué lado usen la referencia, pero ya no en 1% de diferencia, sino en 2% de diferencia. Y cada vez que aumentamos la carga, esto se va a ir intensificando más. O sea, capaz que la relación sigue siendo de esto. Recuerda que todo esto está analizado para esta columna de 80 megapascales. Si ustedes aumentan la resistencia, esto también va a variar, pero más o menos estamos trabajando con la mitad de la armadura, que es lo que dejan claro. Que ese 10% también de momento está reflejado en la mitad de la armadura. Una pequeña acotación. La pregunta respecto al estado del conocimiento es si realmente puede aplicarse el mismo coeficiente de mayoración para obtener momentos de segundo orden para componentes normales que para alta resistencia. Suena como un poco extremista los valores que se obtienen. O sea, da la impresión como que son demasiado conservativos. Pero bueno. Sí, en principio no hay nada en la literatura que nos deje no ser conservativos. Está en líneas de investigación hacer algo para ver si es así o no. O sea, todo lo que es mayoración está sacado para hormigones comunes. El tema es si eso es válido para hormigones de alta resistencia. Bueno, viendo el comportamiento frágil y por cubrirse. El tema es, bueno, también uno como ingeniero también se tiene que jugar, ¿no? Y vale la pena seguir investigando a ver si se puede bajar algo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna recomendación el ITG para la armadura de corte o transversal en columnas? Sí, como el ITG está especificado en la parte sísmica, habla mucho de cuantías, de especificación de estribos y demás, pero está muy aplicado a la parte sísmica. De hecho, al principio dice, esto es para sismos. O sea, no toman ningún recaudo especial por ser hormigón de alta resistencia, sino por ser zona sísmica. Exactamente. Y de hecho en la parte de corte en vigas dice, al final del reporte del ITG dice, bueno, vamos a cambiar estos artículos del ACI por estos otros. Y en la parte de corte dice, no vamos a cambiar ninguno. Sí. O sea, no sé. No, la recomendación que son por zona sísmica. ¿Alguna pregunta?